Este es el último clase A que va a pasar por un tiempo en PowerArt. Realmente no tenía ninguna intención de traer ninguno más, ya que hemos repasado los pilares fundamentales ya en los últimos años, pero quedaba un eslabón suelto. Tras alucinar con las capacidades del muy impresionante A45S, nos quedó la duda de si la versión A35, la económica entre comillas de la gama MG, tenía más que ver con el A45 o con el A250. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver hoy aquí. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Mercedes AMG A35 Sedán. Mercedes ahora mismo es la marca premium que más coches vende en todo el mundo y el mayor vector de crecimiento es justo el del segmento compacto a través de la clase A. Y os voy a decir un dato que tal vez os sorprenda. En la Unión Europea, el compacto más vendido es el Golf, eso lo sabéis todos. Pero si sumáis la clase A más el CLA, el segundo compacto más vendido de toda Europa es el coche de Mercedes, cosa que parece surrealista. Es mucho más caro que el Golf y además es un coche que en teoría va dirigido a una clientela más pudiente que no es tan habitual en el mercado. Así que este coche se venda, por ejemplo, más que un Megane, que un Focus, que un A3, que un Serie 1, que un 308, me parece realmente relevante y positivo para Mercedes-Benz. Tiene truco esta medida porque se ha integrado en ella las ventas del CLA, pero no deja de ser parte de la familia de la clase A. Clase que, reinventada como compacto tradicional, está consiguiendo para Mercedes lo que en su día logró el 190e para la misma firma: captar nueva sangre para la firma de la estrella. Y es gracias a este éxito sin paliativos que Mercedes ha dado alas a la creatividad. La clase A de la generación pasada ya tuvo su versión de 3 volúmenes en la forma del CLA, luego el CLA tuvo la versión Sutimbre con carrocería familiar, pero en esta ocasión, para crecer todavía más y conquistar más corazones, sobre todo en mercados lejanos a los de la Unión Europea, Mercedes ha hecho esto, que es el clase A Sedán. La idea de integrar el 3 volúmenes es un poco complicada de digerir en Europa en un buen principio. Aquí la vemos como algo superfluo toda vez que va a comer ventas al CLA, que es más caro, y parece una inversión y gasto innecesarios, toda vez que el coche ya funciona bien comercialmente con su carrocería de 5 puertas. Pero el truco está en Estados Unidos y en China. En Estados Unidos hay un problema, que es que a los clientes no les gustan los coches de 2 volúmenes pequeñitos, es decir, los compactos tradicionales no funcionan, no encuentran grandes volúmenes de ventas. Para eso tenía Mercedes el CLA, pero el problema es que en el CLA, en la parte trasera, estadounidenses de talla media no caben. Entonces, en parte gracias a esa razón, lo que hizo Mercedes fue crear para la segunda entrega del clase A compacto que tenemos con nosotros, si nos obviamos el del formato de monovolumen, crear este formato de berlina de 3 volúmenes con más altura libre aquí dentro de la parte trasera donde van los pasajeros traseros, pensando en el mercado estadounidense. Y además esto le permite crear el A-Sedán de batalla larga específicamente para China, porque en China tampoco funcionan las carrocerías de 2 volúmenes, los compactos tradicionales gustan más de coches con 3 volúmenes y crear una versión de batalla larga permite ofrecer un Mercedes-Benz a clientes menos pudientes que no llegan a un clase C y que sobre todo aprecian el espacio trasero en las plazas a nivel de espacio de rodillas. Y ya que estaba hecho, ¿por qué no venderlo también en Europa? Lo cierto es que la silueta es atractiva. Y sí, a mí también me gusta más el CLA o el CLA Sutimbre actual, pero este sedán tiene para sí un par de ventajas claras. Cuesta marginalmente algo menos y tiene más espacio para las cabezas en las plazas traseras. Y a pesar de ser un sedán derivado de un compacto, la verdad es que Mercedes, como ha trazado ya las líneas de diseño pensando en que iba a tener esta carrocería, no queda como un pastiche. Si recordáis cómo quedaban los terceros volúmenes en coches compactos que no estaban diseñados para llevarlos, pues normalmente quedaba algo descompensado, con demasiado peso en esta zona, demasiado voladizo, pero aquí trucos como el hecho de que el arco de la ventana caiga y no tengamos un corte en vértice hacia arriba, como si tendría un León o un Focus, permiten que esta zona se integre bien y este pilar C dé sucesión a una trasera más larga sin que se rompa la estética. Además, en esta nueva clase A lo que se ha hecho es crear una línea de estilo poco acuñada, que más o menos tiende a caer un poquito hacia atrás, y eso permite a Mercedes no obligar a colocar la tapa del maletero mucho más arriba y acuñar mucho más esto, que es lo que le pasa al M235 Gran Coupé que vino hace algunas semanas al canal, que al final, por tanto acuñar, hace que el coche pese demasiado visualmente de esta zona por tener que colocar todo muy arriba. Aquí está todo trazado con una simple línea de adelante a atrás y jugando con este volumen para que quede bien integrado.
Sí, hay más voladizo trasero, pero los pilotos traseros con tecnología LED y el alerón sobre el portón ayudan a dar interés en esta zona del coche rematada con sendas salidas de escape. Todo el resto del lenguaje estético no deja de ser más de lo que ya veías en un clase A convencional, incluyendo el hecho de que los A35 no llevan el eje delantero ensanchado. Y como no se fabrica en versión sedán el 45, tampoco tienes la opción de comprar la versión más brutota con esta carrocería. A mí en nota personal me gusta cómo queda. Me gusta más el CLA, como os decía antes, pero este coche, tanto él como el A3 Sedan, me parece que están muy conseguidos, y las enormes ventas de la familia solo hacen que demostrar esta percepción. Por dentro es un clase A más, así que aquí no hay mucho que comentar respecto a los coches que ya habéis visto, que han salido unos cuantos ya en el canal. Pero sí quiero hablar de una cosa que me parece que no está alineada con lo que esperas de un AMG. Y son los asientos, porque no son deportivos, son bastante convencionales, tienes varias opciones de asientos. Los básicos estos ya son cuero bitono, que te lo cobran aparte, un cuero además de tacto duro, que parece un poco como plastificado, que no agarra bien, además resbala bastante. Y son asientos que no te abrazan, no son multicontorno, así que la zona sí tiene un apoyo lumbar regulable, pero no terminan de agarrarte y de abrazarte el cuerpo. Y eso para mí me parece que no está alineado con lo que esperas de un coche de talante deportivo. Tienes los asientos multicontorno opcionales que creo que resultarían mejor, pero realmente la opción a sugerir y a elegir son los asientos deportivos AMG Performance. Pero claro, es un opcional que cuesta 6.000 euros, un 10% del precio total del coche. Y la otra cosa que quiero comentar, Herón, es el volante. Tenéis el volante deportivo de AMG, que mola. En este caso no lleva Alcántara como la 45, cosa que me parece que es buena idea, porque así no se va a echar a perder tan rápido, pero no tiene de serie los cambios de modo de conducción y las teclitas de acceso rápido para cambiar, por ejemplo, el tono del escape, la ayuda de conducción, o si quieres cambiar la suspensión activa, si es que llevase suspensión activa, que esta unidad no lleva. Ese opcional son 500 euros y es realmente recomendable porque te quitas de tener que andar cambiando modos aquí abajo, lo tienes todo más centralizado, y 500 euros dentro de un coche de 60.000 tampoco me parece una diferencia de precio brutal. Todo el resto del interior os lo hemos narrado 1001 veces. El mejor sistema operativo por respuesta en el mercado para el sistema de infoentretenimiento y un cuadro de mandos también digital. Ensombrecido todo por una complejidad de uso que requiere familiarizarse con todo antes de poderte dedicar plenamente a conducir, porque si no te va a llevar algún despiste e intentar tocar ciertas cosas que te ofrece este sistema. Tienes mandos físicos para el climatizador, para las luces y para el volumen, así como un touchpad para controlar el infoentretenimiento. Y sí, tiene el mismo problema que otros clase A. Este coche no tiene ni 5.000 kilómetros y ya se aprecia algún grillo en el interior. Las plazas traseras son más amplias verticalmente que las del CLA, tanto es así que en un CLA no te recomendaría viajar con adultos de más de 1,70 en la fila de atrás, mientras que aquí se puede hacer uso sin ningún tipo de problema de estas plazas por adultos convencionales, de talla convencional, vamos a decir. Si solo vas a usar este coche con tus hijos y estos no aún pegaron todavía el estirón, esto no es un problema si decides irte a por el CLA. Pero si ya tienes a los hijos creciditos o vas a llevar adultos, esto es una cuestión a tener en cuenta. Maletero, 420 litros, son 50 menos que el CLA, coche que es más largo y gracias a eso gana algo de profundidad en el maletero, pero son 50 litros extra respecto al clase A de 5 puertas. No tienes el portón, que es un problema, así que les cuesta sacar un poquito más de provecho a la hora de cargarlo, sobre todo si vas a cargar carritos de bebé, pero a cambio tienes ese extra de espacio. La gran duda que nos podía quedar cuando vemos este coche en el elevador es cuántas piezas tendrá comunes con el A45S. Ninguna, todas, la mitad. Vamos a ir viéndolo por partes. Lo primero de lo que os quiero hablar es el CX, el coeficiente de arrastre aerodinámico. La berlina, el sedán de la clase A, tiene un CX de 0,22 en su versión más básica. Este coche que lleva ruedas más anchas pues tendrá un poquito más, pero sigue siendo mucho menos que el CX de la versión de 5 puertas, que la versión CLA y que prácticamente cualquiera de sus rivales. Por delante tenemos una calandra abierta en la parte central para el intercambiador de calor que llega hasta arriba, así que toma las dos bocas principales y luego las tomas laterales son ciegas y requete falsas. Ya sabéis que estas dos se utilizan en el 45S y por eso tiene sentido que estén aquí. Tenemos air curtains, cortinillas de aire, ves que por ahí pasa el aire y sale por aquí para, concretamente por esta, para reducir el CX del coche. ¿Tenemos tomas de aire para los frenos? No, no tenemos tomas de aire para los frenos. Tenemos las salidas de los refrigeradores
que sí que pueden llevar algo de aire ahí, pero no tienen más tomas. Curiosamente, a pesar de ello, os puedo asegurar que este coche, dentro de lo que tiene de equipo frenante, que es muy parecido al del 45S, no os ha dado ningún problema en cuanto a falta de frenada. Yendo a lo que es el chasis, es la misma plataforma del 5 puertas y del CLA, y por delante el 45, si os acordáis, tenía más ancho en el eje delantero y tenía más ancho de vías, por tanto, más anchura por la parte externa, otras aletas y todo lo demás. Este coche no lleva ese eje delantero ensanchado. Pasa lo mismo con la mangueta, que sí que debe de ser la misma del 45S. Y os digo que sí que debe de ser la misma porque lleva las mismas pinzas de anclaje radial de 4 pistones monopieza ancladas. Me parecería muy extraño que Mercedes haya desarrollado 2 manguetas de aluminio forjado con anclaje radial para pinza, una para el 35 y otra para el 45, así que probablemente esta pieza sí que sea común. Por encima tenemos una columna McPherson con muelle y amortiguador. En este caso, este coche no tiene amortiguadores activos, se pueden pedir como opción, pero en esta unidad pues no están instalados. Si nos vamos hacia la parte trasera, bueno, todos los bajos carenados. Por cierto, la cremallera de dirección es específica también, con soportes de aluminio que nos sirven para que sea más rígida y que haya más precisión en la trazada. La cremallera es más rápida que la de un Seria convencional. Tenemos también los puntos de anclaje de los brazos inferiores de aluminio, también de aluminio, para los bushings, con refuerzos que se ven por aquí, esta chapita, que lo que hace también es permitir que los brazos se muevan menos. El tren trasero es un tren trasero multibrazo de 5 elementos, con sus palieres que entran por ahí. Veis que ahí tenemos también una mangueta trasera de aluminio forjado. Esta sí que sí es la misma que se utiliza en el 45S, y los brazos traseros son de chapa de aluminio conformada, los brazos inferiores. Estos son los mismos brazos también del 45S, y si lo visteis el otro día, también del GLB. Toda la línea de escape viene por aquí, acaba en una petaca de la que salen 2 salidas que son las que luego se convierten en esta especie de trompetas. Esto es un marco integrado en el propio paragolpes que no se calienta y que sirve de apantallamiento térmico versus el colín, la cola propia del escape. Os puede gustar más o menos. El difusor trasero, la parte posterior del paragolpes, si os fijáis, me cabe la mano por aquí, porque luego hace esa función aerodinámica en esta parte trasera. En cuanto a sistema de transmisión, lleva una caja de cambios de 7 relaciones doble embrague instalada aquí, que envía el par a las ruedas delanteras a través de sus palieres, como tiene que ser. 2 palieres que además son de idéntica longitud. Lleva un eje intermedio para evitar que el coche se vaya hacia uno de los 2 lados por culpa de que el coche empuje más de un lado que del otro, por tener palieres de distinta longitud. Y en el eje trasero, en lugar de emplear el superdiferencial superinteligente del A45S, que lo que hacía era enviar independientemente el par a una rueda o a otra, acoplándose más de un lado que del otro, lo cual permitía meter un poquito de guiñada al coche, aquí lo que tenemos es un diferencial convencional con un acoplador que está en esta zona. Esto lleva una serie de discos apretados por este actuador eléctrico. Cuando este actuador hace girar un usillo, gira sus engranajes, se aprietan estos discos de aquí adentro, lo que hace es ser solidario el eje trasero al giro del delantero, así que no tenemos diferencia de velocidad entre las 2 ruedas, ni podemos empujar más de atrás que adelante. Si os fijáis, la cantidad de par que pasa a través de esto tiene que ser baja por el mero hecho de ver lo finitos que son los palieres y la salida de los mismos, pero es lo justo y necesario para permitir que el coche tenga motricidad en cualquier circunstancia. Debajo del capó delantero tenemos un 2 litros turbo de inyección directa de gasolina, y puedes pensar, pues será pariente del A45. No lo es. Os voy a relatar ahora las diferencias. Una es muy obvia y ahora hablamos de ella, pero la primera cosa que os quiero destacar es que en este AMG no vais a encontrar la placa del alemán que lo montó, así que me ahorro tener que leer su apellido, cosa positiva para mí. Y es que este motor es un motor de serie, no es un motor hecho artesanalmente por AMG. Pierde esa gracia. Debe ser el único coche AMG que yo recuerdo de los que se están vendiendo actualmente que no tiene el motor montado a mano, y esa es una peguita. Además es el motor derivado del mismo que tiene el A250, es el bloque M260. Si os fijáis, la gran diferencia entre el M260 y el motor de la 45S es que la 45S tenía el turbocompresor por detrás y la admisión por delante, y aquí si os fijáis tenemos la salida del escape por delante y la admisión por detrás, así que ya no tenemos la misma jugada a la hora de
comprender cómo está instalado el motor, vamos a decir que está montado al revés, entre comillas, ¿no? El turbocompresor es además más pequeño, no es que sea mucho más pequeño que el del A45, sigue siendo bastante generoso, pero no llega a aquella salvajada, no tenemos los conductos inteligentes de aireación, lo que sí es un turbocompresor de doble entrada, a diferencia del A250 que es de una única entrada, culata y bloques son de aluminio, lleva distribución variable, todas las tecnologías modernas, pero no es un motor tan especialito, tan maravilloso y con tanto cariño como se monta el del A45S, que a fin de cuentas es uno de los motores con más potencia específica de todo el mercado. La única cosa que os voy a detallar, además de todo esto que os he contado, es que el sistema de admisión que tiene el coche, si os fijáis, entra el aire por aquí, por la toma, se va al filtro, va al turbocompresor, lo comprimen la velocidad de los gases de escape, y una vez que ya está comprimido y está muy caliente, pasa por este tubo metálico que pasa ardiendo a 70 grados fácilmente y entra a través de ese manguito en esta cosa de aquí. ¿Qué es esta cosa de aquí? Un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor que tiene su propio circuito de refrigeración, que alguna vez me habéis preguntado, ¿el líquido refrigerante de estos sistemas es común con el del motor? No, lleva su propio líquido refrigerante. Y este líquido refrigerante luego se pasa a través de unos manguitos a un intercambiador de calor que va en la parte frontal del vehículo. Así que el calor de la admisión se extrae a través de este intercambiador de calor antes de meter el aire por detrás al propio propulsor. Con eso se refrigera el aire de admisión, no va tan caliente como después de haberlo comprimido y te quitas tener todo el ciclo que tendrías que sacar para tener un gran intercooler convencional aire-aire en la parte delantera, cosa que incrementa mucho el lag y que incrementa el tiempo de respuesta entre lo que tú haces con el acelerador y lo que te da el motor. Así, con este sistema que es más complejo, tienes mejor respuesta y el motor parece mucho más lineal, mucho más atmosférico. Ofrece 306 caballos a 6.100 revoluciones por minuto con un par máximo de 400 Nm disponible ya desde las 3.000 vueltas. Con estas cifras y un peso de 1.570 kilos, que te dejan 5,13 kilos por caballo en relación peso-potencia, lo hemos medido haciendo el 80-120 en 3,2 segundos y el 60-100 más rápido posible en 2,7. Es casi un segundo más lento en el 80-120 que el A45, medio segundo más lento en el 60-100, pero tal vez lo más sorprendente es que el actual Golf GTI, al menos la unidad de pruebas que nos dejaron, la de prensa, fue más rápido que este coche en el 80-120, o incluso el Cupra Formentor, que le mete también casi medio segundo al A35 sedán en esta ocasión, justo en esa medida. Y es que hay que tener en cuenta que el Formentor tiene, en teoría, peor aerodinámica y más peso. A nivel de comportamiento dinámico, este coche se comporta exactamente como esperábamos que se comportase, es decir, ni es una 250 ni es una 45S, es claramente más deportivo que una 250, tiene ese toque AMG, no es un mero kit de carrocería y un poco más de chicha, realmente tiene ese comportamiento dinámico extra, pero no llega a ser la exuberancia de la 45S. Y ahora lo que vamos a hacer es ir descomponiendo elemento a elemento el coche como si fuesen fascículos de estos que se compraban en el kiosco cuando había kioscos, cuando éramos chavalines a principios de curso. Vamos a empezar hablando de la dirección. Una dirección que, por un lado, la parte negativa es que le falta información. Oh, qué novedad, Guille. Pero no solo información de feedback de que se note cuando estás perdiendo o te estás acercando al límite del agarre del tren delantero, sino que tampoco notas que haya mucha más carga en el aro de volante a medida que exiges al tren delantero. Es decir, más o menos siempre pesa lo mismo para la cantidad de volante que has metido a una velocidad determinada. Eso hace que no tengas esa sensación de control o por lo menos de diálogo con lo que está haciendo las ruedas delanteras versus lo que le estás pidiendo tú. A cambio, tiene cosas buenas también, y es que es relativamente rápida sin ser exageradamente rápida, es decir, tiene ese punto suficientemente dinámico para que no le eches de menos que tenga más capacidad de meter el coche hacia adentro cuando empiezas a pedirle al coche que rote. Es precisa, va justo por donde quieres y tiene el peso adecuado. Tal vez va un poco ligera al principio, te puede quedar esa sensación de que tiene un extra de ligereza y algo ya un coche que tiene más dureza, pero cuando estás trabajando en una carretera de curvas, para mi gusto tiene el peso adecuado. Falla eso que os digo, que tenga más peso cuanto más cargues el tren delantero y que te hable un poquito más. Frenos potentes, muy potentes, más de lo esperado por mi parte y con muy buena resistencia al calor. El pedal podría ser un pelo más duro, pero ya es ponerse quisquilloso por mi parte. Motor y cambio. La verdad es que el motor me ha sorprendido para bien. Siendo solo una evolución del 250 y no siendo un motor hecho a medida como el de la 45S, obviamente no corre como el A45S,
pero tiene buena respuesta y sobre todo tiene buena entrega de potencia. Quiero decir, tiene potencia sin titubeos desde las 2000 y pico revoluciones por minuto que empiezas a pedirle aceleración y par hasta el corte. Es un motor que no tiene miedo a estirarse, no tiene una zona ahí de patada tremenda, pero es bastante lineal y eso hace además más fácil que en casi cualquier circunstancia, vayas en la marcha que vayas y estés en la situación en la que estés, tengas motor y respuesta, y además el tono de motor que te llega a través de los oídos aquí en cabina es muy agradable. Y luego tiene ese juego tal vez un poco exagerado en el modo Sport Plus de petardeos provocados en el escape, que sí, tienen un poco más de show que de go, tienen un poco más de ser de postureo que realmente necesarios, pero bueno, en la retención le dan un poquito más de interés sin llegar a ser los sonidos secos de recortada que parecen algunas veces cuando se meten esos petardeos. Si me dices que te compare el motor, pues con el EA888 de Volkswagen o el 2 litros de 4 cilindros de BMW, diré que no corre tanto como el de BMW, probablemente tampoco tenga la misma capacidad de pegada que tiene el coche de Volkswagen, el motor de Volkswagen, pero este me parece que es un poquito más lineal que el de Volkswagen sin llegar a ser tan eléctrico y sesgado como es el de BMW. Está en un punto medio ahí. Mi favorito sería el de BMW, el segundo sería este y el tercero el del grupo Volkswagen. La caja es rápida y es obediente, con un botón para obligarle a funcionar en modo manual a voluntad si así lo quieres. La única pega tiene que ver con el comportamiento en el modo confort, ya que cuando en ese modo insinúas querer más par con el movimiento rápido del acelerador, te pegará un tirón para buscar una reducción que no es nada suave, cosa que sí sería si tuvieses un convertidor de par seguramente. Así que los bloques básicos para construir un compacto deportivo están aquí disponibles, los elementos esos de Lego para construirlos, dirección, motor, cambio, frenos. La cuestión es, cuando se combinan todos, gracias a la puesta a punto que lleva, ¿qué resultado obtienes? Y obtienes un resultado de un coche efectivo, deportivo, que fluye bien por una carretera de curvas, pero al que le falta un poco más de agresividad para ser más picante, para tener ese último toque que te meta adrenalina en el torrente sanguíneo, que te emocione un poco más de lo que hace este coche. Y es que si buscas un compacto deportivo que realmente te emocione, vas a buscar dos cosas. Una, que entre de manera súper agresiva, que sea mucho más reactivo una vez que tú le metes volante, que quiera girar mucho más y que se quiera sobregirar también cuando descuelgas el acelerador y todas esas cosas que, por ejemplo, el Megane RS sí te ofrece. Y aquí no tienes ese toque picante a la hora de entrar en la curva, que realmente el 45S tampoco es que lo tuviera exacerbado, pero el problema es que este coche no tiene tampoco la capacidad de sacarte de culo como si tiene el A45S, porque el A45S tiene el diferencial trasero inteligente que va mandando más para la rueda externa a la curva, te va empujando, te va haciendo rotar el coche a la salida y te metes a cierta capacidad de casi conseguir que derrapes como si fuese un trasera, sin llegar a esos límites, ¿vale? Pero me recuerda al Focus RS. Aquí no tienes esa sensación, no tienes capacidad de, una vez que vas al gas, que el coche siga girando y quiera salir un poquito de lado. Tiene mucha motricidad, no nos vamos a engañar, es como un coche que encuentra motricidad en cuanto bajas el pedal del acelerador, le pasa un poco como un S3 o como un Golf R de la séptima generación. El de la octava todavía no lo hemos probado, cuando lo probemos sabremos lo que hay detrás, pero no tiene ese picante ni esa agresividad, y eso igual te quita un poco de diversión en carretera de curvas si buscas algo más extremo, más deportivo, más divertido. A cambio, te llevas un coche muy completo que fluye bien por la carretera y que tampoco es tan agresivo, y a veces eso puede ser lo que buscáis. Quiero decir, tiene más que ver, por ejemplo, con un Octavia RS que con un León Cupra o un Golf GTI, en el sentido de que está más domesticado. Así que tienes efectividad, pero no emociones fuertes, diré. Las suspensiones pasivas en este caso están muy bien puestas a puntos, no resultan secas o incómodas, trabajando bien para comer baches y controlar la carrocería por igual, aunque habría que probar los amortiguadores activos para ver si merecen la pena. Que también os digo una cosa, después de haber probado el M235 de BMW, este coche me parece que es más ágil y me gusta más para ir por una carretera de curvas que el modelo de BMW, que el M235 Gran Coupé, cosa que ya está más que bien para Mercedes, yo creo.
Que el S3 os diré que no pruebo el S3 de nueva generación, no lo he probado todavía, así que ahí opinar es un poco complicadete, pero sí os puedo decir que el S3 de la generación pasada pues se comportaba más o menos como este coche, un tiralíneas. Igual el Mercedes es un poquito más ágil, está un poquito más interesado en cambiar de dirección, un poquito más interesado en hacer una izquierda-derecha rápido, meterse rápido al vértice, pero tampoco es una diferencia bárbara. En cierto modo, es un poco la misma sensación que tuvimos con el Formentor de 300 caballos de tracción total, aunque fuese un sub, que también se comportaba de esta manera, sin ser extremadamente ágil, pero sí efectivo, rápido y agradable para meter por una carretera de curvas sin darte problemas de hiperactividad para otro tipo de usos. Lo positivo es que al no haberse arriesgado con la puesta a punto con un algo más extremo, Mercedes AMG te deja un coche que es totalmente funcional como coche de diario. Así que no resulta incómodo ni hiperactivo en autovía, es suficientemente versátil para usarlo en ciudad día a día y podría ser tu coche de todos los días. Eso sí, estos asientos necesitan una repensada sin obligarte a ir a por los más caros opcionales, o si no, que abaraten los opcionales, claro. La única pega recurrente de este coche es la que hemos visto en todos los clase A's y en los CLA's, que es ruidoso. 71 decibelios lo hemos medido, 71-72 a 120 por hora por autovía, autopista, con mucha presencia de sonido de rodadura. Ya no tanto de los neumáticos, sino incluso diría que de los rodamientos y vibraciones de segundo y tercer orden que te llegan a través de los brazos de suspensión o algo así, que tiene que ser lo que te inunde la cabina, porque después pasan coches por los lados, no los escuchas, tiene una aerodinámica buenísima, así que tampoco se nota el sonido del aire frotar el coche, el sonido del motor está completamente apagado, es todo rodadura. Y realmente es un problema que ya le hemos visto a otros clase A, os lo he comentado más veces, y se llega a hacer molesto. A mi juicio, Mercedes tiene que corregir esto, y la otra pega del coche, que son los crujidos que puedes llegar a tener en ciertos momentos dentro del habitáculo. Ahora mismo no está crujiendo nada, que es lo extraño, pero el otro día me crujía aquí en la zona del cinturón de seguridad, luego crujía por ahí la zona del salpicadero, otras veces cruje por la puerta, otras veces cruje en esta zona, luego no cruje nada en 7 días, depende de los cambios de temperatura, y eso normalmente tiene que ver con la manufactura de todos los interiores, el uso de distintos materiales para distintas zonas del coche y los ajustes que tienen entre ellos. Y a medida que van cambiando la temperatura y se van dilatando y comprimiendo, y a medida que vas pillando baches y otras cosas, pues el coche va crujiendo por un sitio, o crujiendo por el otro, o no crujiendo en total. Y cuando lo comparas con la calidad de ejecución, o llevado a otras palabras, con los grillos que te encuentras en un BMW o en un Audi, cualquiera de los dos tiene menos grillos y son más silenciosos que este coche. Así que ahí Mercedes tiene que terminar de ajustar y de afinar. ¿Se parece la 35 MG a la 45 MG? Si no me llega el dinero para una 45, me compro una 35 y tengo lo mismo con unos poquitos caballos menos. No, sería un error si creyeseis que eso es así y que con compraros este coche os lleváis una 45 con menos chicha a mitad de precio. Para empezar, no es mitad de precio, obviamente. Este coche tiene un enfoque completamente distinto. Este coche es para disfrutar fluyendo por la carretera de curvas, pasárselo bien, pero yendo a un 70-80%. No es un coche memorable por comportamiento, no es agresivo, no te va a sacar de atrás, no te va a parecer un coche de esos que vas a recordar durante años después de haberlo probado. Lo hace todo muy bien, se parece a un Audi S3, se parece a un Cupra León 4x4 en comportamiento, en capacidades, pero no tiene el picante, la última chispa. Para eso os tenéis que ir sí o sí, me temo, al mucho más caro, 18.000 euros más caro, 45S, que además no lo hay con carrocería sedán, lo hay con carrocería de CLA o lo hay con carrocería de 5 puertas, pero con este formato de 3 volúmenes, hoy por hoy, no existe. Así que la moraleja es sencilla, cuesta 60.000 euros, si quieres algo equivalente te vas a tener que mirar un M235 Gran Coupé o un Audi S3, como os decía antes mientras conducíamos, me parece más conseguido a nivel dinámico este coche que el M235, que el último S3 que probé también están ahí, parejos. Me parece que el Mercedes gira un poquito mejor, es un poquito más ágil que el S3 sedán de la generación pasada. Cuando pruebe el de ahora, si lo llego a probar, pues podré opinar en esa comparación. Pero si eres más quemadete, si eres más de comportamientos más ágiles, más deportivos, probablemente te sientas más a gusto comprándote otro tipo de coche. Bien puede ser un Golf GTI, un 128 Ti de BMW, un Megane RS, si todavía eres más de ser más agresivo del tren delantero, o incluso un Focus ST, coches que todos ellos cuestan alrededor de 15-20.000 euros menos que los 60.000 que cuesta este aparato, que no te tiene por qué dejar mal sabor de boca. Quiero decir, si sabes lo que estás comprando y quieres una berlina rápida, deportiva, sin ir a esos extremos,
pues me parece genial y es un coche recomendable, pero no para el más apasionado de los volantistas que busque tenerlo todo. A cambio, pues tienes ese extra de confort y de tranquilidad a la hora de conducirlo. Son 60.000 euros de tarifa. Ahora vamos a ver en Wallapop, nuestro partner para buscar coches nuevos y usados y ver sus precios en el mercado real, donde vamos a ver si realmente este coche cuesta esa cifra. Mercedes, vamos a buscar, a ver, clase A. Esto lo tenemos claro. Vamos a utilizar filtros para poder buscar aquí sedanes que tengan más de 250 caballos y debería de salirnos ya el A35 AMG Sedan. Lo tenemos aquí. Una unidad amarillo, otra unidad, eso es un buen punto. Otro por aquí, 38.000 kilómetros para este tiene 16.000, este es kilómetro cero parece. Vamos a ver si vemos alguno más. Este ya es hatchback. Vale, tampoco hemos encontrado tantos de kilómetro cero. Vamos a empezar por este. Ah, pues me la he liado yo. Creía que era un sedán y es un hatchback, así que no nos vale para tomar la referencia. Este también es hatchback, no nos vale para tomar la referencia. Lo que sí que mola es que es amarillo, señores. A mí este coche me gusta. Otro hatchback. Nada, señores, que están todos metidos como sedán y no lo son. La gente, cuando clasifica los coches, lo hace realmente mal. Vamos a ver si somos capaces de encontrar algún sedán. Pues que no hay, no hemos encontrado ningún sedán. Vaya por Dios. Si cambio los filtros, igual sale alguno más. Nada, todos igual. Menudo chasco, yo creía que iba a encontrar aquí alguno para comparar el precio. Ya veis que la versión hatchback vale 59.800 en este caso concreto, 53.500, 46 este que tiene 38.000 kilómetros, lejos de los 60.000 de tarifa, pero este que es nuevo, pues este está en la línea del precio del sedán que hemos visto hoy. Habría que seguir mirando esta curiosidad. Mirad, este lleva los asientos performance que os decía yo que merecían la pena. Pero sí, vamos a quedarnos con esa copla de que es curioso que no haya ninguna automatrícula de la versión sedán de la 35. Y es un coche que realmente esperaba ver yo más unidades, porque me parece que es curiosete. Seguimos. Esto es todo lo que os quería contar de este aparato. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, nos podéis dejar un me gusta. Si tenéis alguna duda del coche, la podéis dejar en los comentarios. Trataré de contestarla si tengo respuesta para ella. Y no tengo nada más que comentaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.